Estamos muy contentos de darles la bienvenida en esta nuestra sesión número 50. 50 veces nos hemos reunido. Este es el video número 50. ¿Y cómo hacemos para que este mensaje, para que este movimiento le llegue a más personas que probablemente lo están buscando y no saben cómo acceder a él? Pues dale like a este video, haznos llegar tus comentarios, difúndelo, compártelo con amigos a quienes les interese saber más del coaching, que tengan una opinión tanto positiva como negativa, que es lo que estamos buscando, llegar a cada vez más personas para que sepan qué pueden esperar del coaching, o si eres coach, qué tanto estás haciéndolo de manera eficiente, ética, coherente con su esencia no directiva. Es sorprendente la cantidad de coaches que todavía no entienden cuál es la relación entre la no directividad y su ejecución de coaching. Parecería que lo importante del coaching es ponerle el apellido al coaching, cuando en realidad la esencia del coaching es la no directividad, y eso lo hace autónomo sin necesidad de ponerle ningún tipo de complemento, muletilla, apellido, remolque, algún tipo de pegatina, ¿verdad? Y que eso es lo que estamos pretendiendo. ¿Quién les da la bienvenida? Pues su servidor Jaime Molins. Yo dirijo el Non-Directive Institute y estoy avalado por el EO Ipso Center. Busca nuestras redes sociales, búscanos pues en la red, en la web, para que te enteres qué estamos promoviendo, por qué es para nosotros tan apasionante esta propuesta basada en referencias científicas sólidas como nunca antes se había hecho. Esto es pues algo sin precedentes, algo sin parangón, no tiene comparación, y eso obviamente dificulta, ¿cierto, Guillermo? Dificulta para que algunas personas que tienen nociones por ahí sesgadas relacionadas al coaching, pues de repente digan, ah, caray, pero a mí no me lo habían explicado así, ¿no? Que es lo que generalmente ocurre. Así que le doy la bienvenida al buen Guillermo, que nos acompaña desde el país auriblanco, ¿no? O es Ah, auriazul, que, claro, que son los colores de la bandera de Argentina. Bien, pues encantado, Guillermo, que estés desde acá. desde la ciudad de Córdoba, gracias. Gracias. Quería agregar a eso que decías, que de la no directividad como Sí, esencia del coaching, sí, que va de la mano también de que de esa manera evita el empleo de herramientas. Algo tan sí. claro a veces que divide las aguas muy fácilmente. Si el coaching se entiende como un entrenamiento que necesita herramientas, entonces estamos hablando de otra cosa y no de coaching. Totalmente, Digo que totalmente. para hablar de coaching es, como decías, desde la no directividad, y eso por consecuencia está despojado de herramientas y de apellidos, como decían, ¿no? Y sin Sí, embargo, yo he visto un posteo, yo te compartí un posteo que vi, decía coaching y sus 100 herramientas. Conéctate sí, con nosotros. Y hay una lista de coaching y apellidos, ¿no? Increíble, parecía una broma. Digo, ¿esto es una broma? No, no, era sí. en serio. Ya Era en dices serio. que esto será real. Sí, era en serio. No era un meme, no era un meme. Son 100 herramientas y casi 100 modalidades de coaching. Sí, creo que inclusive es un anuncio que está dando vueltas en los diferentes eh, plataformas de red social. Héctor, bienvenido, en donde encontramos, ¿no? Como una especie de kit. ¿A ese te refieres? Un kit que te vende un montón Exacto, de... ¿Sí? claro. Sí, 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 es verdad. Le damos la bienvenida a Héctor Maceda. Héctor, ¿cómo estás? Estamos hasta ahora, Guillermo y un servidor. ¿Desde dónde nos acompañas? Hola Guillermo, hola Jaime, estoy en la Ciudad de México. Ah, qué bien, súper. Yo estoy en Guadalajara y Guillermo está en Córdoba, allá en el En Cono Sur, Argentina. en Argentina. Sí, correcto. ¿Qué hora es? Claro. ¿Son las 8 o las 9? Aquí son 21:09. Tenemos 3 horas, creo.
Sí, exacto. Es Van Ujú. tres verdad. horas adelante. Ya Sí. sé. ¿Cómo se ve el futuro? ¿Cómo se ve Salió el todo? sol antes. Aquí salió el sol antes. Eso sí, nos asegura que el sol salió por allá, así es que Seguro. vamos bien, vamos bien. Pues qué gusto, Héctor. Justamente estábamos apenas abriendo el programa. Hoy, número 50, está esta sesión transmitiéndose en vivo por nuestro canal de Facebook y lo estamos grabando para que después se suba a nuestro canal de YouTube. Tú que vienes hoy como mi invitado, Héctor, siéntete con la libertad, por favor, de traernos nociones, ¿verdad?, relacionadas al coaching, así como inquietudes, dudas, argumentos o inclusive algún tema que quieras poner aquí sobre la mesa para discutir. Puede ser ventajas, desventajas, lo que hablamos justo ahora, Guillermo y yo, las herramientas, ¿verdad? ¿Qué herramientas se usan, qué herramientas no se usan y por qué, ¿no? ¿Por qué y para qué si estamos hablando de coaching? Y yo lo que hago es tratar de que a mis invitados y a la gente que nos ve les podamos responder la pregunta o que este sea nuestra pregunta clave, base. O sea, si estamos hablando de coaching, ¿a dónde vamos todos quienes estamos basándonos en esa palabra para ayudar a otros, verdad? Porque de repente ocurre que cada quien tiene una idea diferente y eso a los usuarios los confunde. ¿Cuál será el coaching ideal para mí? ¿Verdad? Que tengo este o este problema, situación, asunto por resolver. ¿Por qué coaching y no terapia? ¿Por qué coaching y no consultoría? ¿Por qué coaching y no algún tipo de asesoramiento? Entonces, pues, Héctor, querido, bienvenido. No sé si quieras dedicarnos unas palabras para darte la bienvenida oficial. Vale, vale, gracias. La verdad es que, bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Jaime. Sí. Me llamó muchísimo la atención tu propósito de justamente darle el lugar al coaching que tiene que tener, ¿no? O sea, Sí. ir como Jesús, como predicando la palabra del Sí. coaching, qué mejor ejemplo, porque sí, yo siento que hoy día hay una realidad y es que el coaching tiene como una barrera, ¿ok? Que se ha creado mucho en función de que no se sabe realmente qué es lo que hace, ¿no? Entonces nos Sí. confunden con terapeutas y nos critican por estar haciendo terapia cuando en realidad lo que menos hacemos nosotros es terapia. O sea, sí buscamos ayudar a la gente, obviamente, sí buscamos ayudar a personas a alcanzar sus objetivos, a alcanzar sus metas, pero sin necesidad de estarnos metiendo en la profundidad de una terapia en la que además no tenemos ningún tipo de experiencia, ¿no? Entonces, esa pregunta que tú hacías de qué es mejor hacer terapia o hacer coaching, pues al final yo siempre le digo a la gente que me pregunta, pues depende de tu necesidad, o sea, depende de lo que tú realmente este, necesites en el momento. Bien sea que si lo que necesitas es trabajar tu bienestar emocional y tu bienestar mental, creo que puede ser algo más terapéutico. Si necesitas trabajar en tu futuro, en función de un plan, en función de un objetivo, en función de querer alcanzar una meta, a lo mejor el coaching te puede ayudar más porque además un terapeuta no va a hacer un plan de seguimiento contigo de un objetivo con una fecha, ¿sabes? No te va a ayudar a hacer una tarea, no te va a ayudar a definir una tarea, al menos yo que soy coach ejecutivo y que me dedico a esa rama, o sea, un terapeuta no se va a sentar contigo a escribir cuál es el objetivo que quieres hacer y cuál es la meta que quieres alcanzar, y que, o sea, eso no va a suceder, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que realmente tú necesitas, ese tipo de orientación a ir más a esquematizarlo y tener un norte claro y que te impulse. Entonces, me Sí. gustó mucho tu visión y por eso la acepté y dije, bueno, pues vamos a asistir a ver qué tal la reunión. Fabuloso, fabuloso, Héctor. Me siento muy honrado de que pues te hayas identificado con este movimiento y la intención justamente es abrir este espacio
Que déjame decirte algo, y Guillermo lo sabe. No había yo encontrado, no sé si tú, Héctor, por tu parte, habías encontrado, no sé si buscado, un espacio donde puedas tener la libertad total y absoluta de desafiar lo que se ha venido diciendo que es coaching. Cuando yo he querido participar en algunos foros, está muy restringido todo el tema de la opinión, como que generalmente está un speaker o alguien que presenta un tema y se le pueden hacer dos o tres preguntas este, muy como planificadas de alguna manera y no se abre al debate, a la posibilidad de entrar en este intercambio ideológico. Y eso creo que ha restado de una manera muy preocupante a que si yo tengo una duda auténtica, genuina, curiosa, la pueda preguntar sin que el otro sienta que se está atacando o que se le está desvalorizando o desvirtuando. Y creo que a final de cuentas, si no tenemos ese criterio de yo puedo estar mal y puedo seguir aprendiendo, ¿verdad? O más bien, si no quitamos ese criterio de yo no estoy mal porque ya nada hay que mejorar, entonces estaríamos cada vez ralentizando la evolución de esta profesión, ¿cierto? Entonces, bueno, pues bienvenido, Héctor, y qué padre que estés haciendo tu coaching ejecutivo, que esa es una manera de, digamos, mostrar a dónde puede estar dirigiéndose o a qué nicho se puede estar dirigiendo o a qué tipo de mercado se puede estar dirigiendo este estilo de acompañamiento, ¿correcto? ¿Cómo lo explicarías tú? ¿Por qué ejecutivo para empezar? Pues fíjate, el coaching ejecutivo es básicamente ayudarte a alcanzar tus sueños. Es decir, tienes una meta, tienes un objetivo que quieres alcanzar y pueden suceder dos cosas. Uno, no sepas cómo arrancar, ¿verdad? Porque sientes que no tienes el conocimiento, las herramientas para hacerlo Sí. y ahí nosotros te podemos ayudar. O ya arrancaste y no terminas de avanzar, ¿ok? O Ajá. sea, puede ser que estés bloqueado y que tú sientas que por más que le estás echando ganitas a esa meta, a ese objetivo, no terminas de avanzar. Entonces ahí nosotros ya podemos entrar, podemos empezar a ayudarte a indagar pues, con la metodología e identificar qué cosas pueden estar efectivamente afectándote. Lo más seguro, temas de algunas creencias, algunos juicios, algunas Sí. cosas que puedan haber por ahí, y pues justo ayudarte, como digo yo, a desbloquear el camino para que puedas llegar hasta eso. Yo particularmente lo hago tanto para personas Sí. individual, ¿sabes? Como para equipos de trabajo también. Bien, bien. Entonces, se aplica para cualquiera de los dos. Buenísimo. Perfecto. Digo, obviamente sobre la marcha irán surgiendo más inquietudes. Antes de que llegaras, Héctor, Guillermo quería hacer una pregunta relacionada al método Grow, ¿correcto, Guillermo? Claro, sí, 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 Co- sí. Venga, Guillermo, Héctor, te platico. Guillermo, dentro de lo que él conoce y estudió, hablando de coaching, es un coaching que se le puso el apellido de ontológico, ¿Ok? que es muy común tanto en la Ciudad de México como en el sur de nuestro continente americano, ¿verdad? Y que después Guillermo dijo, aquí hay algo como que no me alcanza a cuadrar del todo, entonces ha venido a estas sesiones a pulir lo más posible y a sacarse de dudas. Y una de ellas es lo del tema de Grow, Guillermo, ¿cierto? Adelante, ¿qué quieres que veamos de eso? Bueno, gracias, Jaime. Sí, se me hace interesante cómo esta herramienta de Grow, porque hablando de herramientas, ¿no? Está la forma en que uno la usa, ¿no? Ajá, Creo que este Grow, que también está atravesado por teoremas y por axiomas, por categorías. Entonces,
Teniendo esta experiencia de sesión, escuché que una de las letras de Grow, Sí, ¿no? Sería la R, que está relacionado con la realidad. En realidad la pregunta es, ¿cómo esta herramienta se conecta o se entreteje con la teoría general? con la tesis, la Y teoría general del con la coaching. tesis, Ajá, claro, teoría general del coaching, elaborada por Leonardo Ravier, donde tiene toda una fundamentación, una finalidad, una metodología. ¿Cómo el Grow ahí hay palabras que yo tenía entendido que significaban cierta cosa, pero a lo mejor no la tenía vinculada, supongamos, la R sí. con la realidad? Quizá, ¿cómo sería esa realidad? O sea, ¿cómo estaría vinculado eso en una sesión, ¿no? Así también como la meta, ¿cómo estaría vinculado cada letra con la dinámica Ok, ok, ok. específica ¿no? Sería esa la pregunta. No sé si es media compleja de contestar, pero No, lo la duda, revisamos y sí, claro, claro, está bien. Yo te puedo mostrar inclusive algunas de las gráficas que pueden dar claridad hablando de Grow y también me gustaría que Héctor nos cuente, ¿estás familiarizado con el Grow, Héctor? Sí, Sí, porque justo es una de las metodologías que en el coaching ejecutivo se utiliza, porque exacto. al final del día, como el coaching ejecutivo está orientado a una meta, utilizamos la metodología Grow como para poder abrir tu abanico o sea, como abrir el camino con cada una de las letras de forma muy esquemática para poder llegar al final. Exacto. Y en relación a tu duda, Guillermo, tú quieres entender cómo funciona la R de Grow en comparación a cómo la explica la tesis doctoral. ¿Esa es la pregunta? sí, me había detenido en la R porque también, y no sé si leí o escuché, la R como resistencia o como realidad Ah, mm, o como que también que sería como una motivación, o sea, se mezclan algunas cuestiones en mi cabeza, que cada letra significa a lo mejor cosas que son parecidas, pero no son parecidas, digamos. ajá, ok, ok. Vale, a Es ver, como para limpiar, ¿no? Para separar y limpiar y decir, bueno, esto es la R va por aquí, vinculada a tal o cual, la O sí, va por aquí, vinculado a tal o cual. vamos a ver, ok, perfecto. Entonces, ¿tú cómo lo escuchas, Héctor? Mientras yo abro aquí la pantalla, ¿cómo lo explicarías? Yo ya tengo la información a la mano. Ah, qué bueno, échale, échale. Sí, porque justo, o sea, a ver, y si quieres, Guillermo, pues te paseo por cada una de las letras como para que puedas identificar la diferencia de cada una de ellas, ¿no? A ver, Entonces, al final, como te mencionaba, la metodología lo que ayuda es al coachee a poder identificar cuál es la meta y cómo la quiere alcanzar. Entonces, primero la G, que vendría siendo el goal, es básicamente la meta. O sea, ahí empiezas preguntándole al coachee cuál es la meta que él quiere alcanzar, ¿ok? ¿Cuándo la quiere alcanzar? ¿Qué tipo de resultado busca? Si esta es una meta a largo plazo, si es una meta a corto plazo, ¿ok? Entonces, la G está relacionado a definir cuál es esa meta que el coachee quiere alcanzar, ¿ok? Entonces, cuando él ya tiene identificado, hacia allá, hacia ese lugar quiero ir, ese es el resultado que yo quiero obtener, entonces entra la R de realidad y es preguntarle, ok, si hacia allá quieres ir, ¿en dónde te encuentras hoy? O sea, ah, ¿en dónde estás parado el día de hoy? ¿Ok? ¿Qué está ocurriendo? ¿Con qué recursos cuentas? ¿Ok? Y los que no tienes, o sea, esos recursos que no tienes, ¿en dónde crees que los podrías conseguir? O sea, la realidad es como conocer conocer la situación actual del coachee, en dónde está parado para él poder arrancar. ¿Ok? Bien, sí, Después de la, claro, claro, después de adelante, la, adelante.
Después de la R de la realidad es la O que viene asociada a las opciones. Ok, entonces, tienes estas herramientas. Ahora, estas herramientas, ¿cómo las vas a utilizar? ¿Ok? ¿Qué harías si tú tuvieras más tiempo para hacerlas? ¿Qué puedes hacer? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Ok? O sea, al final es ahora ver cuáles son los diferentes caminos que tú puedes de alguna forma escoger para llegar hasta allá. Y la W, que es ya el tema de, bueno, vendría siendo como la traducción de voluntad, ¿ok? El will de la palabra como tal, es ya al final del día eh, que qué es lo que vas a hacer para lograrlo, cuál es el primer paso, cuál es el camino que tú vas a seguir. Entonces, resumiendo es, esta es tu meta, ¿ok? Hacia allá quieres ir. Estos son las herramientas que tienes, los elementos que tienes, con esto es con lo que cuentas, cómo esto lo vas a utilizar en tus diferentes opciones, cuáles son los diferentes caminos, ¿ok? Que tú vas a escoger para poderlo lograr, para al final hacerlo y ejecutar, ¿ok? No sé si... Justo, Perfecto, sí, gracias. de hecho, por ejemplo, aquí en esta gráfica, ¿no? Eh, Como dice Héctor, tenemos la G de cuál es tu meta al centro de la conversación, ¿verdad? Que incluye la categoría 2, teorema de coaching 1 y teorema de coaching 3. Luego la R, ¿dónde estás? La O, ¿cuáles son tus opciones? La R es categoría 4 y 5, teorema de coaching 2. Opciones, categoría 3, teorema de coaching 4. Voluntad, cuáles son los compromisos o tareas que tú te dejas para ti mismo, categoría 1, teoría de coaching 5 o teorema de coaching 5. Y digamos que el muñequito representa a la persona, cómo se va Moviendo. desplazando en cada uno de las categorías mientras habla, ¿verdad? Entonces, mientras está articulando su discurso, se está colocando en alguno de estos cuatro letras. La F ya tiene que ver con el follow-up, o sea, ya cuando se sale de la sesión, esta línea punteada y cambia de blanco a gris es lo que pasó entre sesión y sesión para que de regreso a la siguiente sesión le preguntamos cómo te fue con la F de fue, cómo te fue desde la última vez que nos vimos. ¿Tú tienes algo que agregar, Guillermo, en relación a si tu duda se resolvió o algo que de lo que te dijo Héctor o yo todavía quede a medias? Eh, Supongo que la F tiene que ver con el seguimiento y con el auto, sería como autoajuste sería, algo así. Sí, en realidad el seguimiento tiene que ver con que le demos ambos seguimiento, o sea, tanto yo como tu copiloto, ¿verdad? Vienes conmigo y entre sesión y sesión algo tuvo que haber pasado que vaya a favor de los compromisos y de los objetivos que decidiste durante la última sesión que nos vimos. Sí, Bien. exacto. Entonces, justo. Complementando lo que dice Jaime, recuerda que el final del grow es la W, que es la voluntad, que está asociada al qué es lo que tú vas a hacer para alcanzar esa meta. Y dentro del qué es lo que vas a hacer son las tareas que tú vas Así es. a definir para poderlo alcanzar. Estas tareas tienen que tener una fecha, ¿ok? Claro. Para que el coach de alguna forma tenga claro cuál es el norte y hacia dónde tiene que llegar. Entonces, uno lo que hace es en las sesiones posteriores, justo preguntar el avance de esas tareas, cómo van esas tareas, porque lo que puede suceder es que en la definición de este objetivo hayan tareas que se hayan quedado por fuera, que el coaching no tenía como identificado, y cuando empieza a trabajar se da cuenta de que, ah, mira,
también tengo que hacer esto y las empieza a incorporar en el plan. Y luego están de las tareas que tenía, algunas que a lo mejor no pudo realizar. Y entonces es cuando empiezas a indagar el por qué no las hiciste. Y ya el coachee te empieza a contar e inclusive nuevamente pueden haber algunos bloqueos por ahí que hacen que el coachee no pueda avanzar en la tarea y es lo que hay que indagar y escarbar como para ayudarlo a salir de ese lugar en donde se encuentra y poder avanzar. Entonces, sí, la F es la del follow-up, la del seguimiento, porque de eso se trata, hacerle el seguimiento a su plan para que pueda llegar al final. Gracias, Perfecto, Héctor. gracias. Oye, Guillermo, pero dentro de lo que tú tenías duda es que la R era Sí, ¿qué resistencias dijiste? ¿Qué ahora otra? se me amplía la pregunta A ver, porque tanto como cuando yo hice algunas sesiones, tomé sesiones y di sesiones, eh, encontré que tanto yo como coachee o los coachees nos encontramos con esa resistencia o con esa procrastinación, podríamos decir también. ajá, No sé si eso estaría vinculado a alguna letra o si esa, como bien decía Héctor también, esa resistencia, esa cosa que dice, no, hoy no lo hago, no sé por qué no me di cuenta, esa falta de compromiso, que quizá no sé si es una falta de compromiso en sí. No sé si esa resistencia, vamos a decir, si corresponde a alguna de las letras o si eso va de alguna manera circulando. ya. O, o detectar eso en las preguntas, ¿no? Bueno, no lo hice, o tenía que hacer tal cosa y no la hice. Sí, pero tu duda es que si las resistencias son parte de qué letra de Grow o si entran Claro, en... de la realidad, quizá, no sé, o Sí, de nada la que ver. realidad, claro, porque la realidad desde donde yo la entiendo, además de resistencias, es el relato, o sea, el relato que es la historia, el Mm, antecedente, el contexto, ¿no? Que la persona pueda dar la explicación de lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Como el antecedente. Además están aquí los recursos con los que se tiene, con los que se cuenta, ¿verdad? Tanto internos como externos. Las resistencias que son negativas, impedimentos, temores, algo que está paralizando a la persona, ¿verdad? Y aquí también se dan las reflexiones, o sea, todo lo que ocurre con la persona cuando está notando algo, cuando está eh, dándose cuenta de algo, porque ese darse cuenta ocurre en el ahora, en la realidad actual, ¿no? Digamos que estas son las cuatro R's que aborda o que, digamos, amalgama la R de Grow. No sé si me faltó algo, Héctor, en relación a la R, todo lo que pasa aquí. No, yo creo que están bien, o sea, sí, efectivamente. Si tuviéramos que desglosar esa R, se podría desglosar perfectamente de esta forma. Ya, justo. Entonces, Guillermo, ¿quieres hacer algún comentario extra? ¿Qué más te falta? No, creo que eso se aclara mucho porque la R no solamente significaba un solo concepto, sino que son varios. Abarca varias Rs. Sí, exactamente, exactamente. Y justo lo que pasa es que nosotros haciendo la labor, y aquí lo pongo arriba, o sea, nosotros tenemos como coaches que cumplir y lo voy a numerar, aquí voy a poner en vez de viñetas, voy a poner números. Tenemos que garantizar estas cuatro competencias, ¿no? O sea, mi escucha debe ser lo más neutral posible,
yo espejeo lo que mi cliente me comenta y solamente puedo usar sus palabras y sus expresiones, yo se las regreso de manera fiel y literal. Eh, Mi comunicación es objetiva en cuanto a cuál es el rol tuyo y el rol mío dentro de la conversación. Y la ingenuidad es hacer preguntas que busquen ayudarte a reflexionar, no que me den a mí información que yo como coach necesito. No, no son preguntas para mí, son preguntas para que tú te entiendas mejor y que te ubiques en alguna de estas cuatro letras durante la conversación, por lo cual el cliente, mientras hace su articulación o pone sus ideas en palabras, se puede estar moviendo libremente entre cualquiera de las cuatro letras, pero nosotros siempre tenemos que hacer énfasis en relacionar lo que dice y que entre en alguna de las tres R o W, relacionarlo con G, ¿verdad? Si aparece Sí. algún temor, es que la resistencia es, tengo miedo al fracaso, ¿verdad? Ok, ¿cuál es la relación de ese miedo al fracaso con lo que quieres lograr con mi ayuda o con el coaching? Claro. Bueno, es que quiero abrir mi negocio y en 6 meses, pero tengo miedo al fracaso. Ah, ok. La relación entonces ahí es totalmente directa, ¿cierto? Entonces, ayudamos a que el cliente se mueva mientras nosotros vamos comportándonos desde estas actitudes, destrezas o garantías, sin opinar, regresándole sus palabras, siendo directos y con preguntas cortas, abiertas, claras y enfocadas, ¿verdad? Eh, bien, ahí vamos, ahí vamos. Mira, quiero, Sí, quiero agregar algo porque me hiciste acordar a mi tiempo de formación, a ver, en los que a mí me decían mis mentores, la curiosidad, que digo, bueno, quizá en mi vieja escuela, en vez de usar ingenuidad, sí, usaría curiosidad, ¿no? Porque fue una curiosidad. manera que digo yo, equivocada, ¿no? Hoy veo que eso es equivocado. Que no, la curiosidad a mí me la enseñaron como un valor, ¿no? Como que el Ah, coach debe ser curioso, ajá. ¿no? Entonces Ujú. como que la ingenuidad yo la traduzco o la traduciría hace un tiempo como curiosidad. Y en la medida que yo sea curioso, de ahí vienen, está conectado con las preguntas poderosas, me parece. Hay como que hay un virus metido, Ah, me doy ya. cuenta, ¿no? Me parece que hay un virus que ahí no se puede identificar si es que no tenés la teoría, ¿no? En la teoría que te da la claridad, ¿no? O sea, la Por eso yo lo curiosidad, asociaba, sí. claro, asociaba la ingenuidad como, ay, qué curioso soy yo como coach, entonces por lo cual yo te voy a preguntar cosas curiosas que a mí me resultan curiosas. Y ahí está el error, ¿sí? Qué interesante. Quiere decir que sí, es verdad. O sea, en la mayoría, si no es que todas las escuelas, lo que se promueve es que el coach desde su protagonismo pueda prestar preguntas, ¿verdad? Que puedan mover al cliente y ahí Claro, entonces entramos en el dilema o en la línea de dirigir, ¿verdad? De transferir, claro, de meter nuestra interpretación en la pregunta poderosa, ¿verdad? Sí, 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 claro, sí, claro, claro. claro. Exactamente. Eh, ¿cómo ha sido para ti, Héctor, en el tema de las preguntas dentro de lo que has Y allá usado, voy. visto? Sí, Al final del día, la pregunta es el corazón del coaching. O sea, ¿sabes? O sea, al final es justamente como encontrar la pregunta adecuada en el momento adecuado de la conversación para que al coachee le caiga el 20 como se dice aquí en México, ¿no? O sea, como para que el coachee pueda hacer ese clic y decir, oh, wow. O sea,
y ha pasado, ¿sabes? O sea, típico que le haces las preguntas y ves la cara y es como, o sea, esto no me lo había preguntado nunca, ahora que me lo preguntas, déjame ver qué respuesta te puedo dar. O sea, es como, inclusive la pregunta puede generar ese momento de incomodidad, ¿sabes? Al coachee porque lo está sacando justo de su zona de confort, para él darse cuenta y justo caer en la R de reflexión, ¿no? Y empezar como a pensar en las cosas. Y para eso, eh, para que pueda haber la buena química, yo agregaría un quinto punto, Jaime, si estás de acuerdo, A que ver. es que es la confianza que nosotros como coach tenemos que generar en el coaching. O sea, Ah, bien, 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 bien. ¿sabes? O Sí, sea, claro. nosotros tenemos que tener mucha neutralidad, fidelidad, pero para poder tener todo eso tenemos que generar esa confianza para que el coachee pueda abrirse con nosotros y para que él pueda sentir que efectivamente nos está contando su historia y que está poniendo, bueno, en el caso mío, su futuro ¿sabes? En manos de alguien que lo va a orientar a través de preguntas, ¿no? Yo, claro, entiendo que la confianza entraría en los acuerdos previos, es decir, en en la zona de los códigos deontológicos, ¿no? Como en toda esta parte de saber qué tipo de relación está esperando el cliente tener conmigo y viceversa, y que a partir de ahí definamos los alcances y todo esto, claro, y es súper importante, ¿no? Todo este tema de lo que se le llama el rapport, ¿cierto? Que Ajá, la persona justo. pueda sentirse que está en buenas manos de un profesional con este nivel de profesionalismo alto, con sus estándares éticos. Sí, totalmente. Eh, de hecho, las competencias conversacionales que vienen en la teoría general, digamos que no son estas. Yo uso estas porque son como las palabras que sintetizan Tal la cual. noción que yo le doy, pero en realidad debería ser atención fenomenológica, espejeo, fiel y literal, etcétera. Pero sí, otra de las cosas que dice Héctor, y eh, que creo que también podemos aclarar, es que las preguntas son importantes. Por supuesto que son importantes. Pero, no sé tú qué opinas, Héctor, si nosotros no dominamos antes de preguntar estos tres puntos, o sea, si antes de yo Ajá. preguntar no sé escuchar, no sé espejar y no sé diferenciar mi rol objetivo con el rol subjetivo del cliente, me puedo convertir en el preguntón ametrallador, nomás haciendo preguntas casi, casi de manual, ¿no? que, que vienen así como enlistadas y que no estoy poniéndole tanta atención a mi cliente como debería. No, estoy de acuerdo contigo. Y Sí, para eso se hacen tantas prácticas, ¿sabes? Dentro de la sí, certificación. O sea, porque al final se trata de eso. O sea, tienes que desarrollar ese, esa escucha al final. O sea, no es oír, es escuchar, es prestar atención a lo que te están diciendo, es dejar hablar, es dejar expresar, no cortar a tu coachee cuando te está contando algo. O sea, es ponerte al servicio de la persona en ese momento. Entonces, sí, para eso es práctica y práctica y práctica y práctica. Y tú mismo ves la evolución en ti, de cuando empiezas, sí. desde cuando estás empezando la certificación a cuando terminas, eres una persona completamente distinta a la que empezó. Sí, bueno, claro, si lo tomas en serio y te dejas guiar por el proceso y procedimiento. Ahora, vamos a ver.
Como este es un canal diferente, Héctor, Guillermo, o sea, aquí realmente venimos a romper los platos, si lo podemos ver así, a abrir el cascarón. Este, Te quiero preguntar algo directamente, Héctor, porque yo sé que tú hablas de coaching y tienes como que una palabra patentada, ¿no? Como relacionada a la atención, como la atención positiva o algo así, ¿no? Correcto, sí, Sí. correcto. Eh, Ahora, me voy a meter quizás en zona peligrosa y tú me dices si podemos avanzar más. Cuando tú estudiaste tu certificación o certificaciones de coaching, qué tan claro, qué tan, qué tanta certeza te dio y sentiste que tenías en la manera, el procedimiento, los fundamentos y las competencias que se te entregaron? Eh, ¿Nunca tuviste ninguna pregunta o nunca tuviste como que alguna duda que decías, a ver, como que esto no me alcanza a convencer del todo? ¿O te quedaste plenamente convencido de que la certificación que estudiaste era la neta del planeta? No, a ver, al final del día siempre vas a tener dudas, ¿sabes? O sea, Ok, al ok, final siempre ok. te puede generar algún tipo de duda, sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Sí, Que te sí, sí. enseñan como la metodología y tal cual es como todo muy estricto. De hecho, ¿qué era lo que yo soy ingeniero en sistemas de Ok, profesión base, ¿no? Entonces, ok. imagínate, yo ingeniero en sistemas estructurado completamente, o sea, yo me guío por un proceso, yo me guío por un ABC, entonces, y aquí en el coaching te enseñan que la metodología es un ABC, entonces Exacto, para mí exacto. era como muy difícil, o sea, era como muy complicado al principio llevarme por el ABC. Y de hecho en las prácticas, cuando comenzábamos a hacer prácticas, Sí, me costaba mucho avanzar y me ponía muy nervioso porque sentía que durante la conversación yo tenía que llevar el ABC, o sea, no podía salirme de ahí. Y mi coach staff, que era como mi tutor, me decía, pero relájate, o sea, sí, la relájate, metodología es claro. un ABC, pero no te impide moverte del C al A o del A Exacto, al exacto. B, ¿sabes? O del B al siguiente punto. Entonces, me costó mucho tiempo entender eso y cuando lo entendí, o sea, dije, aquí es, ¿no? Ya me empecé como a relajar y Eh, empezó como a fluir todo, todo mucho más, todo mucho, perdón, fue todo mucho más sencillo. ¿Ok? Fíjate que Entonces, dime, dime, dime. no, que sí te cuestionas muchas Sí. cosas, obvio. Es que justo lo que dices, yo creí que iba a ser al revés, que como venías de un ambiente muy pragmático, muy paso a ABC, que no te iba a costar tanto trabajo. Yo de hecho creí que ibas a decir, como pez en el agua, venía de No, proceso. para Ah, no. nada. Ya, qué interesante, Para nada, sí, sí cuesta. qué Y lo que interesante. me contabas de lo de atención positiva, sí, o sea, yo creé como esta marca personal justamente que se llama Tempos, Sí, de atención positiva. ¿Por qué? eso. Porque hace muchos años hice un diplomado en psicología positiva, ¿ok? Que al final en psicología positiva lo que te dan son como herramientas y técnicas de psicología positiva. Entonces, durante los estudios de coaching sí busqué cómo integrar las dos cosas, ¿no? O sea, Ajá. hacer el coaching ejecutivo y sí meterle como herramientas de psicología positiva que me ayudan como a conectar con los coaches desde otro punto de vista a nivel de propósitos y cosas así. Entonces, de ahí sale Ya. lo de atención positiva. Ah, venga, sí, justo de eso me acordaba. Eh, bueno, dentro de las dudas que a mí me surgieron cuando yo estaba estudiando coaching hace algunos años, yo tuve una influencia muy fuerte de dos, como le decían o le solían decir, dos corrientes o dos estilos o dos escuelas. Por un lado estaba la escuela que se basaba mucho en la programación neurolingüística y por otro lado estaba la escuela que hacía mucho énfasis en la ontología del lenguaje como parte de estas conversaciones
del ser, del observador y transformadoras, ¿no? Que era como parte de sus características. Pero siempre me quedaba la duda porque en cuanto más yo iba avanzando, yo me enfrentaba con clientes a los que yo me sentía inseguro de qué usar cuando me presentaban sus temas o sus asuntos y decía, yo me sé 25 herramientas, pero no sé cuál exactamente necesito entregarle a este cliente. Y ¿sabes qué pasó, Héctor? Que no sé también si Guillermo le pasó, pero de repente llega a mi vida la posibilidad de entender que si quería yo hacer coaching nada más, tendría que reconocer que entre menos herramientas podría yo usar, más eficiente iba a ser el proceso o el procedimiento. Ahí conocí, hace casi 8 años, lo que debería ser a nivel internacional, que no lo hemos logrado, el alma, la esencia, la sustancia del coaching, que es la no directividad, que es justamente lo que estamos aquí queriendo hacer sacar a la luz. Y es parte de lo que a Guillermo también le llamó la atención, ¿no? Guillermo, que decías, pero Claro, la formación a la que yo asistí era mucha herramienta, ¿no? Y sí, poca sí, esencia, ¿no? claro, claro. Y esto de la curiosidad como también intervenir en la vida del coach, del coachee, ¿no? De alguna manera dirigirlo, aunque no estaba bien claro si era directivo o no, pero había Y, una directividad encubierta. y ahí entraba la confusión y la molestia del asesor terapéutico, del psicólogo, porque decía, ¿por qué tú te metes en zonas Claro, donde no te corresponden? ¿Por qué la estás haciendo de ayudador corporal, de ayudador, ¿no? Como cuerpo, emoción, lenguaje, en fin, no sé claro. bajo qué escuelas estaba tu certificación, Héctor. ¿Te suena alguna de estas o no? ¿Sí? Sí, de hecho me estabas hablando y dos libros que nos mandaron a leer era El coaching desde el PNL y Ontología del lenguaje. O sea, fueron Ah, dos mira. libros base. O sea, cuando te Sí, inscribes en el certificado, dentro de las cosas dentro del la listado de cosas que te bibliografía, ¿no? mandan, esos dos libros estaban De ley. para leértelos. Sí. Entonces, de ley. Ujú. Sí, y parte de lo que a mí se me hizo curioso fue, por ejemplo, que en la ontología del lenguaje nunca aparece ahí definición de qué es el coaching. O sea, te habla de la ontología del lenguaje como tal, ¿cierto? Literal, literal, Eh, literal. y, y bueno, ¿por qué digo esto? Porque esta confusión que yo he venido viviendo fue lo que me empezó a orillar a seguir queriendo especializarme y sobre todo, como te decía Héctor, darle cada vez eh, como más sentido e identidad propia al coaching y no meterle tanto que tiene que ver con otras escuelas, ¿no? Eh, y eso es lo que estamos aquí queriendo difundir, sobre todo, y esto no lo habíamos comentado, Héctor, sobre todo basándonos en el libro de la teoría general del coaching, en donde se explica la diferencia entre la ICF, la IAC, la ICC, todas estas propuestas de asociaciones que te enseñan Ujú. basándose en competencias o maestrías, con la intervención lo más pura posible de un coaching sin transferencia, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo de este lado. Y que para mí ha sido, no lo voy a negar, ha sido confrontador, ha sido muy retador, ha sido difícil porque yo le dediqué, pues, ¿qué te puedo decir? Casi 8 años de mi vida a invertir muchísimo tiempo y dinero en formaciones y certificaciones que me vendían muchas, muchas, muchas herramientas, ¿verdad? Y que cuando yo me quería certificar como un ACC, PCC, etcétera, con ICF,
no pasaba el examen porque no sabía exactamente qué correspondía aquí, con qué Aquí. herramienta, en qué momento, qué pregunta, cómo se regresa la palabra sin opinar, etcétera, y que no sé si ha sido parte también de tu experiencia, Héctor o Guillermo, ¿cómo les ha ido a ustedes? Sí, a mí me pasó mucho que durante la certificación, tal cual lo dices, te enseñan muchos modelos, ¿sabes? O sea, Muchos. muchos modelos para tú generar el approach con el coachee dependiendo de. Entonces, está justo el modelo Grow, por ejemplo, los 6 sombreros de colores, Ajá. este, etcétera, ¿no? Entonces, sí llegaba el momento en el que, claro, dentro de la misma práctica te ponías muy nervioso porque era como que, mientras te van contando, ¿qué le aplico? Sí. ¿Cómo, sabes? Tú vas como pensando, ¿Por no dónde te me terminado muevo? de, Sí, claro, sí, sí. como que te desconectas, pierdes como la conexión por estar pensando en qué modelo vas a aplicar y claro, ya con el tiempo como que vas aprendiendo y dices, fluye, o sea, deja que hable, el modelo se va a terminar aplicando solo. O sea, al final va a llegar el momento en el que tú vas a poder aplicar el modelo que mejor corresponda en la conversación. No le des tanta cabeza. O sea, fluye. Entonces, pero cuesta mucho, 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 mucho Sí, poder es muy llegar a difícil ese nivel. fluir cuando no tienes claro la estructura. A ver, es que es muy curioso. A ti, Guillermo, ¿te enseñaron el Grow en tu certificación? No, 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 para nada, pero sí comparto un poco lo que decía Héctor. Nos llenan de bibliografía que no sé por qué capricho está, ¿no? O sea, los 6 sombreros, no sé, el caballero de la armadura oxidada, ontología del lenguaje, otros autores como algunos filósofos. En realidad es cuando, ahora escuchándolo atentamente a Héctor, claro, yo me acuerdo de esa frase, de haberla escuchado. La herramienta llega un momento que la empiezas a dominar, pero es que yo creo que nunca llegó ese momento, porque no hay una estructura, como bien lo dices. Porque yo puedo leer a Sócrates, a Nietzsche y a Ken Wilber, y Ya no por Robert eso en Dills. algún momento, y no por eso en algún momento voy a fluir con eso. O sea, No. bueno, también me hiciste acordar, Héctor, a algunos maestros que me decían lo mismo, ¿no? Sí, Y aquí dice, nunca llegó ese momento. Nunca llegó ese momento, porque al menos hasta hoy no llegó. aquí dice Laura Cés Barbosa que nos acompaña hoy. Hola Laura, creí que te habías conectado por error, pero ya vi que sí estás presente. Dice, hay un libro que se llama El arte de soplar brasas Ah, de claro. Leonardo Walk, que también es parte de este movimiento ontológico, ¿no? Él es muy de la línea, este, pues sudamericana, si lo podemos llamar así, que hace muy importante la intervención con, con quiebre, con preguntas potentes, con la transformación del ser y todo esto. Eh, bueno, Laura, bienvenida, gracias por estar aquí. Y la pregunta aquí es, ¿qué tanto en su historial de las escuelas por las cuales han pasado, qué tanto se habla, se explica y se investiga, se practica el significado, el propósito y la base de la no directividad? ¿Dónde entra la no directividad como esencia del coaching? ¿Se menciona en sus formaciones o no? ¿Y de qué manera? ¿Se acuerdan? Tú, Guillermo, no, ¿verdad? Para nada, ya no se usaba el No, término no directiva. no, se daba por hecho. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se daba por hecho? A ver, eso está interesante. Claro. Eh, se entra en una contradicción, quizás sin saberlo, o no sé. Para algunos coaches estaban convencidos de que no eran directivos porque hacían preguntas. Exacto.
como si eso ya está, ¿no? Y en esa no directividad supuesta cabía alguna posibilidad de usar alguna herramienta, alguna. Entonces, bueno, ahí está, creo, el, el quit, ahí está O sea, no el virus de la duda. directividad para ti dentro de lo que te enseñaron es, no directividad es, eh, bueno, no sé, no entendí porque no directividad significaría como se da por hecho, pero no No te... le digo, claro, no le Ah, digo nada, no le digo, claro, no le digo, entonces no es directivo, no le digo. pero sí puedo preguntar, pedirle permiso, opinar, puedo sugerir, Ok, ok, ok. Ahora, ¿no? y por qué podríamos, deberíamos o no hacer más énfasis en la no directividad? ¿Cómo ha sido para ti, Héctor? Ah, ya veo a Laura, bienvenida, Laura. Eh, ¿Creen ustedes que es el factor importante? ¿Creen, como dice Guillermo? No, se da por hecho. O sea, si tú estudias coaching en cualquier escuela, ya por el simple hecho de pagar tu colegiatura, ya eres no directivo. No, ¿lo ven así? ¿No? No, Claro, no, claro, no, o para sea, yo nada. de hecho empecé muy directivo, ¿sabes? O sea, Ok, pasas de ser muy directivo, sí, porque al final cuando estás empezando, tú quieres llevar al coaching a tu territorio, ¿sabes? ah, A tu experiencia, a tu conocimiento, entonces tú te lo quieres traer para acá. Y es cuando te das cuenta de que eso no es lo que funciona, o sea, tú más bien lo que tienes es que dejar a que el coachee conozca y se dé cuenta él solo de su camino, porque es la única forma en la que él va a terminar aprendiendo. O sea, cuando tú guías, cuando tú haces era lo que justo la semana pasada hablaba con un amigo y me preguntaba por el tema de las consultorías, ¿no? Y la diferencia entre sí, la consultoría de coaching. Y era lo que sí. yo le decía. Yo como consultor te voy a dar las recomendaciones desde mi punto de vista, desde lo que yo sé, desde mi experiencia, ¿no? Y a lo mejor te puedo dar unas sugerencias de cosas que tú puedes hacer, pero al momento en el que yo te empiezo a hacer las sugerencias, tú puedes tomar una posición de rebelde en el que no quiero hacer lo que tú me estás diciendo, porque pues al final del día, sabes, es tu experiencia, ¿por qué tengo yo que de alguna forma hacerlo? En el coaching es distinto, porque en el coaching yo lo que hacemos es ayudarte a que tú solo te des cuenta de las cosas y cuando tú eres el que despierta, pues como tomas la conciencia y ya tú empiezas a trabajar en tu proceso y es mucho más natural porque entonces sí vas a generar el compromiso, vas a generar la tarea, vas a generar todo lo demás, ¿no? Entonces pasas de ser directivo a ser no directivo completamente. Ok, padrísimo. Ahorita te hago una pregunta en relación a eso con lo que habíamos comentado antes, Héctor. Laura, ¿cómo es para ti? ¿Cómo has vivido, entendido y practicado la no directividad? ¿Cómo te relacionas con ella en el coaching, por supuesto? Bueno, primero que nada, buenas noches a Buenas todos. noches. Hola, Laura. Qué lindos temas que se hablan aquí, me encanta. La verdad que disfruto muchísimo escucharlos porque acá se habla lo crudo del coaching, ¿no? Lo que no habla Claro, claro. nadie. Vamos al Eso es corazón, lo que, ¿no? ay, es como si es como una cirugía, me abren el pecho. Sí. La verdad que me encanta, me encanta. Bueno, escuchaba atentamente a Guillermo y a mí también un poco me pasó eso, ¿no? De que antes no se hablaban un montón de estas particularidades cuando por lo menos yo certifiqué en el 2020, no me podía tocar mejor manera para certificar y concentrarme en mí que en esa época, más allá de la otra contrapartida, ¿no? Que tenía el mundo. Y en ese momento yo recuerdo que no se hablaba de esto de la directividad, Mm. pero después, estando compartiendo con otros formadores de otras escuelas, ahí es como que empecé, y ahí me voy para el lado de lo que decía Héctor recién, ¿no? Esto de la no directividad empezaba a nombrarse, ya como siendo algo, un punto muy específico desde el rol del coach, de en qué momento aparece específicamente. Y yo creo que después viéndolo eso, escuchando otras grabaciones y después poniéndolo en práctica, yo creo que inicia desde el momento en el que le decimos hasta la bienvenida a nuestro cliente.
o Sí. cuando escuchamos otra conversación y tenemos que dar un feedback o nos piden un feedback, ¿no? Y ahí vemos que el cliente está yendo por donde quiere el coach, no por donde quiere el cliente. Ujú, Entonces ahí ujú. apenas inicia la conversación, es como que ya le estamos marcando el rumbo y ahí es donde justamente no lo estamos dejando aparecer. Entonces ahí es donde se está empezando a poner complicado y esa es la parte donde me parece que también los coaches tenemos que estar muy conscientes de que las sesiones del cliente no nuestra, porque para que aparezca es porque necesita encontrarse y para eso hace falta una conversación. Y siempre digo lo mismo, las preguntas se hacen poderosas en cuanto la escucha nuestra se hace en relación a nuestro cliente, ¿no? Para que esa justamente la dirección vaya hacia donde quieren ellos y si no encontró las respuestas, bueno, será por alguna cuestión que todavía no está pudiendo ver. Pero si mi cliente dice que tiene un aspecto en particular por el cual no puede estar viendo por qué no puede avanzar o por qué no puede llegar a su realidad ideal, bueno, hay que dejar ese momento de silencio, regalar ese momento de silencio, ese momento de reflexión y para que, bueno, justamente, ¿no? Que no se pierda hacia dónde quiere ir. Y si no lo encuentra, bueno, esperar. Quizás en la próxima sesión sí. No estar no directivos en ese momento, ¿no? De que en esa sesión se vaya con esa esperanza de que ya lo encontró, me parece. Ok, qué interesante. Creo que esto pues empieza como a abrir mucho el cofre de las sorpresas porque has Mm, mencionado muchas cosas, Laura, que le ocurren al coach, sobre todo durante las sesiones en donde dices, lo estaría haciendo lo suficientemente bien, he estado lo suficientemente presente, ¿será que lo que me está requiriendo se lo estoy ofreciendo? Fui claro en la expectativa que puede tener de mi servicio o todavía me está viendo como un tipo terapeuta, tipo consultor, tipo mentor. Eh, en fin, ustedes, Guillermo, Héctor, Laura, voy a ver si me explico con mi pregunta, ¿eh? ¿Cómo podrían identificar qué tan directivos están siendo durante una sesión? O sea, ¿cuál es el parámetro que les ayuda a saber si están transfiriendo o no están transfiriendo en lo absoluto? ¿Tienen alguna manera de medirlo, de captarlo, de atender esa situación? Si me permitís, Sí. Jaime, te digo, yo una forma quizás de identificarlo es si no estoy siendo clara con la pregunta. Si veo Sí. que me estoy extendiendo, ahí es donde digo, bueno, stop. Es una pregunta Discúlpame, muy larga, ya mm, es un primer es indicador. porque algo falló en mi escucha y algo necesito ajustar dentro de lo que estoy eh, queriendo preguntar, ¿no? Mm, Entonces, creo que en cuanto más larga, más confundo a mi cliente, más directiva es, porque es como que le estoy diciendo por dónde tiene que ir. Entonces ahí quizás es donde yo digo, esta pregunta no me está gustando como la estoy encarando. Entonces ok, ahí digo, no, ese mira, es stop, uno. te pido disculpas, quiero volver a formularte la pregunta. ¿Me permitís? Sí. Bueno, en relación a esto, ¿qué relación tiene esto con tal cosa? Entonces ahí es como digo, ¿por qué no lo vi antes? ¿Tú como coach Porque o el quizás, cliente? Tú. claro, yo como Ah, cliente digo, ¿por qué no lo como vi cliente. antes esta Ah, pregunta? el Claro, cliente, entonces el ahí es cliente. donde digo yo, bueno, tendría que haber bajado un poco, quizás, de haber estado más presente. Y ahí es donde uno se va dando cuenta, ¿no? Esa es una Cuando cada manera. vez más. Sí, sí, yo creo que esa es una, ya que hablamos a veces se hablaba de Grow, bueno, también está el Smart, ¿no? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo mido esto, ¿no? En mi rol. Y creo que todo el tiempo estamos ajustando de todas formas, porque si Ah, no claro. sería muy monótono, ¿no? Nuestro rol también. Sí, hablando del SMART, SMART es para definir el objetivo específico, medible, alcanzable, que eso Exacto. está más allá de lo que estamos hablando de cómo yo puedo darme cuenta qué tan directivo estoy siendo
en la sesión y que una de las maneras, como dices tú, Laura, es si mi pregunta es muy larga, poco clara, ahí es una de las formas de que a lo mejor estoy queriendo Sí, meter mi cuchara, ¿no? Bien, exacto, exacto. súper, Sí, súper. sí, sí. Va. Guillermo, Héctor, ¿qué otra opción tienen ustedes como para... Mira, a Ah, mí me pasa a veces que, o sea, de la forma de darme cuenta es que a veces estás en la sesión y tú mismo te preguntas, o sea, ¿qué está pasando? Que sientes que no hay un avance y está como todo bloqueado y el coach y tú dices como, Dios, pero... Y entonces te haces como la pregunta justamente, ¿hacia dónde lo puedo llevar? Y cuando te haces esa pregunta es que te cae el 20 como decimos aquí en México, de decir, ah, es que aquí lo que estoy haciendo es orientándolo hacia donde yo quiero ir y no hacia donde Ah, sí. él quiere ir, ¿sabes? Y entonces es como Claro. cuando te das cuenta y dices, o sea, no, relájate y deja que todo fluya como tiene que fluir. Porque si hay momentos en donde estás metido en la sesión y es como, porque como que sientes que no hay un avance, como que está como todo muy cerrado, como que está todo, entonces, y es cuando te pones a buscar metodologías y cosas Sí. para empezar a aplicar y dices, o sea, no, ya va, espérate. O sea, no soy yo, es él. Entonces, cuéntame más, háblame más. Entonces empiezas como a relajarte y en Sí. el momento en que te relajas y empiezas a escuchar y empiezas a dejar que el coach hable, es cuando todo se empieza a desmenuzar y a desamarrarse, tal cual. Cuando entonces estoy entendiendo, Héctor, que cuando nos dejamos ganar por nuestro diálogo interno, Y entre más te dejas ganar, más posibilidades hay de que tengas una expectativa o que te estés apegando a un resultado de tu cliente y ahí hay riesgo de dirigirlo, ¿no? Algo así. tal cual. Súper, súper claro. Esta es otra manera. Guillermo, ¿cómo, sí. cómo mides qué tan directivo puede ser en una sesión? No, yo aquí debo confesar, debo hacer una confesión aquí, desnudar mi alma. Ah, Eso gracias vinimos, por la eso confianza. vinimos. Porque, no, porque la única manera de darme, nunca me di cuenta, en realidad, Ya. poca práctica, pero sí, sí tengo una claridad que contrasta totalmente, donde ahora sí puedo advertir cómo darme cuenta, que es cuando yo me contacté con la teoría general. Por Mm. eso debo confesar de que encontré una manera de identificar desde otro punto de vista como una herramienta y como una metodología concreta. Aquí soy directivo, aquí no. Es muy claro, no hay dudas. Por eso debo confesar de que estuve como en una nube, en un limbo, eh, ontologiando ahí, ¿no? Ontologiando. Ok. Y la verdad que no, nunca pude separar la directividad de la no directividad. Excepto Eh, ahora que, bueno, he contactado con la teoría y, bueno, Yo, yo, maravilloso. yo quería preguntarte algo justamente relacionado a esto. Tú mientras estudiabas coaching bajo la ontología del lenguaje, ¿tuviste sesiones como cliente? Claro, claro, de las dos formas, sí, Y, claro. y ahora que has tenido sesiones bajo la teoría general, ¿cuáles son las diferencias que notas en relación al nivel de directividad entre una y otra? ¿Nos puedes compartir? Claro, es que se ve muy clara es más, hasta la herramienta, hasta que la herramienta para como cliente es Sí. mucho más clara, porque hay una forma que siempre está circunscripta a lo que yo como cliente manifiesto, pienso, quiero. Y creo que eso es una marca clara de que nadie me está dirigiendo. Estoy En la reflexionando, sesión no directiva te ¿no? das cuenta de que Exacto, no, el coach no tiene necesidad de marcarte la pauta o algo así. exactamente. Aunque se intente, es increíble la diferencia. Siempre advertía cierta orientación, ¿no? Como algo decía Héctor recién. Eh, Ah, pero como cliente sí he podido identificar claramente la diferencia entre uno y otro. O sea,
Ya. ¿Qué sería lo no directivo? La vivencia de la no directividad desde el cliente es como potenciar mi autorreflexión, mi propio camino, digamos, ¿no? De una manera concreta, o sea, donde el otro no, hasta que ni pregunta, o sea, puede preguntar, pero la pregunta va tan dirigida que casi pasa inadvertida, ¿no? O sea, va tan dirigida que no dirige. Ok. No, no, digo, va tan enfocada, sería Ok, la ok. palabra. Va tan enfocada que no es directiva. Ya. Claro, sí, entiendo. Eh, bueno, totalmente. Creo que el tema no directividad, no se le ha logrado como el reflector, si estuviéramos hablando de un escenario, ¿no? Creo que en las escuelas de coaching el reflector se pone en lo que complementa al coaching. Miren, vamos a conocer y estas herramientas. Lo que deberíamos de hacer más bien es, vamos a poner el reflector en la no directividad y darle más importancia a eso que en la lista de centenares de herramientas, ¿no? Que eso es lo que se debería de hacer cada vez mejor. Adelante, Héctor, interrúmpeme, por favor. Yo sí debo decir que en la certificación que yo estudié, sí le dan importancia a la no directividad. O Ah, sea, qué bien. sí Ajá. es un tema importante que se trabaja y que te ayudan a desarrollar en prácticas, o sea, para poder hacerlo, ¿sabes? Como te Ah, decía, bien. uno empieza muy directivo y ya terminas en el otro extremo no directivo. Entonces, sí, en la certificación que yo hice al menos, sí te enseñan la no directividad y la importancia de la no directividad. A ver, Sí, ok, entonces vamos a ver si te pasó lo mismo que a mí, ¿ok? Cuando yo entendí la no directividad, no me hizo ningún sentido toda la bibliografía que me enseñaron. O sea, si yo voy a ser no directivo, ¿para qué quiero saber de ontología del lenguaje? sí, o sea, lo que pasa es que aquí la ontología del lenguaje te guían para que leas ciertos capítulos de todo el material de la ontología, ¿sabes? Como justamente los capítulos que te pueden ayudar al tema del verbo, al tema de la pregunta, al tema de, o sea, es como no, te invitan a leer el libro completo de ontología del lenguaje, pero énfasis en ciertos capítulos como muy puntuales, entonces no te genera como esa disyuntiva que a lo mejor tuviste. Ya, justo, claro. Y sin embargo, a mí me confundía más. O sea, ¿para qué me dices Claro, sé no directivo y seguro. estudia técnicas de comunicación y del metamodelo y de los quiebres? Pero si no necesito usarlos en coaching, no necesito nada de lo que me estás sugiriendo que lea, ¿no? Yo creo que, no sé si les pasa a ustedes, pero yo creo que la fuente de la confusión está en las competencias que se supone que rigen el bien hacer del coach. Por ejemplo, eh, si ustedes se dan cuenta, la manera como se solicita que escuche un coach, un buen coach, es escuchar igual que como escucha un terapeuta. O No sea, me había fijado en a mí eso. me piden que escuche activamente y empáticamente. Y eso es la manera como también escucha un terapeuta. ¿Por qué tengo que escuchar igual, por ejemplo? ¿Cuál sería su respuesta si la tienen? Estamos aquí explorando, ¿eh? No lo sé. Pero Mm, por qué tendríamos que escuchar igual que un psicoanalista? ¿Por qué tendríamos que qué escuchar buena pregunta. activamente y empáticamente? ¿Por qué? Eso sería directivo, Ah, exacto, a ver, ¿por qué es directivo, Laura? ¿Por qué crees que sería directivo? Me interesa. porque me está diciendo dónde me tengo que apoyar. Y me está ¿Ok? diciendo que me tengo que apoyar en la psicología. Entonces no toma dependencia ¿Ok? el coaching que
estamos queriendo mostrar que es un conjunto de herramientas que tenemos que justamente lo que hacemos es trabajar del presente hacia el futuro y no desde el pasado, pero que tengan el mismo enfoque, la verdad que no me había, o no lo sabía, o no, sí, creo que no lo sabía, que tenían que Claro. ser de la misma manera. Y Y es que eso sí, la fíjate, verdad que es exacto. desafiante para O sea, averiguar, sí. lo interesante es que si yo le digo, no sé cuál es la asociación que le certificó a ustedes, pero si yo le digo, por ejemplo, a ICF, oye ICF, ¿me puedes mostrar en qué bibliografía e investigación te basas para enseñarme a escuchar igual que un terapeuta, pero se supone que yo hago otra cosa que no hace el terapeuta? ¿Por qué mis competencias son iguales a las de un terapeuta? No, es que el terapeuta no pregunta, claro que pregunta. El terapeuta puede hacer preguntas poderosas, claro que puede hacer preguntas poderosas. El terapeuta empatiza, claro que debe empatizar el terapeuta. ¿Por qué como coach también tengo que empatizar? ¿Me puedes explicar cuál es la diferencia entre una y otra? Yo no he encontrado que ni ICF, ni IAC, ni ICC, ni ninguna me expliquen por qué tengo que hacer lo mismo que hace un terapeuta y esperar resultados diferentes. Se le llama locura a eso, ¿no? Según Einstein, ¿no? ¿No? Este, son parte de las cuestiones que obviamente sí nos dejan en un sitio como coaches aislados de contar con una identidad propia, porque si me dices, yo voy a usar, por ejemplo, lo que acaba de decir Laura, yo mi argumento como coach es, yo te voy a ayudar a que yo te acompaño a diseñar un futuro. Yo no me voy a meter a que en el pasado vayamos a sanar. Ok, ambos argumentos son falsos. ¿Por qué? Porque del lado de la terapia, la logoterapia va al futuro. Y por el lado del coaching, un coach puede ayudar a que la persona sane perfectamente. No es cierto que nada más el coach va al futuro, falso. Y no No, es cierto que solo el terapeuta ayuda a que el cliente pueda sanar. No. Entonces, no son argumentos suficientes como para distinguir una y otra. Por eso mismo, el coaching es la profesión más intrusiva que existe, porque se mete con todo lo que hace el mentor, el consultor, el asesor, el psicólogo, etcétera, y dice que hace algo diferente. Pero en la práctica y en el fundamento y en el sistema y el método hace lo mismo. sí, Estamos pero en un problema grave, ¿no? Dime, Héctor. ahí, Sí, ahí yo, ahí, totalmente. ahí yo lo que diría es, Jaime, y al menos eso es lo que yo siempre le digo a mis clientes cuando, Sí, o sea, dentro de la presentación, cuando están llegando conmigo en el ABC del report, yo sí, siempre les digo, mira, o sea, mi idea es contigo ver el futuro, o sea, ayudarte a alcanzar la meta, etcétera, etcétera, ¿no? Y a diferencia de una terapia, yo sí voy a tocar, a lo mejor voy a ir un poco al pasado, a ver en ese pasado qué cosas hay que puedan estar, y más a nivel de creencias. Cuando te metes en temas de creencias, en temas de juicios y en ese tipo de cosas, hay pasado, obviamente, ¿sabes? O Sí, sea, porque al final del totalmente. día no puedes evitarlo, porque viene de niñez, viene De un aprendizaje, de claro. aprendizajes, de cosas. O sea, hay cosas del pasado. Lo único es que no me voy a meter en la profundidad del pasado. O sea, a lo mejor lo que va a hacer es ir hasta cierto punto. Si yo veo, y ya, y siempre se lo digo, si yo veo que hay algo que efectivamente es mucho más grande de lo que yo pueda trabajar, yo mismo te voy a mandar a la terapia, ¿sabes? O sea, yo siempre digo, trabajamos el futuro yendo un poquito al pasado a ver qué es lo que está sucediendo, pero no nos enfocamos tanto en el pasado como justamente en la terapia, ¿no? ahora, ¿qué pasaría? Y a lo mejor es demasiado tarde para hacer esta pregunta porque ya mero cerramos, pero imagínate, Héctor, que yo me siento súper cómodo contigo, como con ninguna otra persona, terapeuta, nadie me había sentido cómodo. Ujú. Y yo tengo la soltura y la confianza como para decirte,
quiero que vayamos profundo a mis heridas del pasado. ¿Lo aceptas o no como coach? No soy la persona para eso. O sea, ¿por qué? Porque además o sea, yo tomo conciencia y digo, no tengo las herramientas para poder trabajar algún proceso que se abra, ¿sabes? O sea, abrir procesos de esa índole requiere de estudios, conocimiento, práctica, etcétera. Yo no los tengo, o sea, para nada. Entonces, yo ahí lo que sí te diría, Jaime, es, mira, te recomiendo un terapeuta. De hecho, algo que nos enseñan en la certificación es, ten tu lista de personas a las que tú puedas remitir en casos de, ¿sabes? Y yo tengo mi lista de terapeutas, psicólogos, etcétera, los que yo te diría, mira, Jaime, yo no lo puedo hacer, pero conozco a esta persona que te puede ayudar a trabajarlo. Y de hecho, me ha pasado mucho en temas de coaching en donde me cuentan cosas y yo, ¿sabes? Como que empiezas como a indagar un poco más y siempre pregunto, ¿esto lo has visto en terapia? O sea, ¿has indagado este tema de relación papá que no te deja avanzar porque estás atado a creencias y a juicios? ¿Lo has visto en terapia? ¿No? Y siempre le digo, te recomiendo que lo veas en terapia porque esto te va a ayudar a poder avanzar. Yo no soy la persona para hacerlo, pero te recomiendo que lo veas. O sea, yo sí particularmente tengo mi límite muy marcado, o sea, entre lo que me corresponde a mí y lo que no es mío, zapatero a sus zapatos, que cada quien trabaje en donde tiene que trabajar, ¿sabes? O sea, que quiere decir que tú creerías que para mí profundo significa lo mismo que para ti. No, evidentemente, pero es que durante la conversación lo vas viendo, o sea, ya No, tú no, durante la conversación, pero tú ya me descartaste por una palabra. bueno, porque profundidad, sí, o sea, para mí profundidad es ir a lo hondo Juicio. sea profundo, tal cual como dice la palabra. Pero para mí no. Ah, Quizás. está muy bien. Está muy bien. Yo prefiero no meterme en esa profundidad, Sí, sí. ¿sabes? O sea, yo la verdad prefiero no meterme en esa profundidad, o sea, porque nuevamente, si te empiezas a meter en esa profundidad y abres algún proceso y no tienes las herramientas para eso, puedes generar mucho más daño. Entonces, Sabes cuál es tu garantía de que no le puedes hacer daño? Entender qué significa la no directividad y siempre, esta es una metáfora que no había usado yo antes, voy a ver si sirve, ¿eh? Pero siempre tu caña que te va a sacar del problema es la G de Grow. O sea, si yo te digo, Héctor, mi R es ir profundo, ¿verdad? Y luego entonces tú me puedes decir, cuéntame qué es profundo para ti, porque no, quizás no es lo mismo para mí. no, claro, claro, Y, claro, claro. Es que y es lo que luego te entonces, digo, la conversación con el coachee es la que te va a dar el tema de la profundidad, ¿sabes? O sea, es en donde tú vas viendo qué tan hondo te vas a meter. Si ya tú identificas que hay una profundidad muy grande, yo voy a ser el primero que te va a decir que no. es que eso es a lo que voy. O sea, si queremos apegarnos a la no directividad, tenemos que suspender el prejuicio de hondo, de difícil, de zona Los juicios. peligrosa, Uh -huh. y entonces recurrir a la G en cuanto a lo que me acabas de compartir, como tú entiendes profundo, ¿cómo se relaciona con lo que quieres? Exacto, hacia dónde quieres ir y cuál es tu meta. Pero no lo descartas porque ya te ganaste su confianza. ¿Cómo crees que lo vas a desechar porque tú crees que va a ser incapaz de gestionar su profundidad? Uh -huh. Esas son las partes en las que yo no sé a ustedes, pero cuando abrimos estos espacios para hablar de cómo le hacemos como coaches garantizando la no directividad, nadie nos lo explica porque son No, como tabús, totalmente. ¿no? No, no entres ahí. ¿Por qué no? Porque no nos corresponde. Pero ¿qué no somos no directivos? Hay que creer en la que la persona puede autogestionarse de tal suerte que ese proceso le va a ayudar a encontrar una idea nueva que lo saque de ahí por él mismo, ¿verdad? Y eso es lo que creo yo bien bonito, bien valioso de cuestionar y desafiar la poca claridad que existe en las asociaciones desde que en el código deontológico te dicen,
Si tú quieres ser ético, tienes que ser directivo. Es la mayor incongruencia que yo he escuchado en el mundo del coaching. Porque en el código deontológico te dicen, si tú no puedes, dirígelo, pero somos no directivos. O sea, es un absurdo total. No puede ser eso. Y entonces, si a mí me están enseñando Absolutamente. que el código ético es incoherente con la esencia del coaching, por eso el coaching está yéndose al abismo, no tiene credibilidad, se ríen de nosotros porque no somos ni serios, ni tenemos argumentos lógicos, ni fundamento científico, ni categorías donde podemos basar la diferencia de nuestras competencias con las competencias de un psicólogo. Entonces andamos pisando callos y metiéndonos en donde no deberíamos. ¿Por qué? Porque el código deontológico de las asociaciones dice, pues sí puedes meter tu cuchara para derivarlo con otros profesionales. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, bueno, esas son parte de mis conclusiones que me han llevado a entender cada vez más qué significa, qué carajo significa la no directividad como alma del coaching, ¿no? Bueno, se fue rapidísimo esta hora y media. Por favor, vámonos a compartir cómo se sintieron, qué se están llevando de esta sesión, qué les pareció, nos volvemos a ver. Guillermo, Héctor, Laura, yo feliz de que estemos acá. Los quiero escuchar. Bueno, si me dejan arrancar, Sí. la verdad que bueno, en estos casos, para dar mi punto de vista también con la no directividad, yo siempre utilizo en las clases, ¿no? O a veces cuando estoy con un cliente le digo, yo soy tu taxi y vos me decís a dónde vas. Esa es mi mejor manera de darme cuenta que no estoy siendo directiva. O Ya. sea, si yo manejo, vos me tenés que decir dónde vamos. Y para enganchar esto en relación a cuándo derivar o cuando el cliente me da una certeza de que en realidad va a ir al futuro, yo le digo, recordar que no puede ir al futuro, al pasado, únicamente que sea para tomar impulso, para Ok, tomar carrera. ok, Eso te ok. sirva para salir como punta de lanza. En ese sentido, sí. Y que si en algún momento yo detectara que hay algo que mi cliente se queda plantado ahí, porque ahí necesita hacer terapia, ¿no? Y soltar, Claro. decir, bueno, quizás deberías compartir esta misma historia. Sí, por lo general las personas tienen un terapeuta también que los acompaña, pero bueno, y a mí lo que me llama la atención también, dicho sea de paso, cuando me encuentro con colegas que también son consultores. A veces les pregunto cómo hacen para no mezclar Mm, la, estas, si yo soy una consultora y te estoy todo el tiempo diciendo qué hacer, ¿cómo haces para dividir y decir, no, ahora no soy consultora, ahora soy coach? ¿Cómo haces para no ser directivo dentro del coaching justamente? Porque es muy fácil dar consejo a otro. Ahora, ¿desde qué lugar lo estoy dando? ¿Cuándo yo a mi cliente le estoy diciendo, ahora estoy haciendo coaching y ahora estoy siendo consultor? Porque si no, eso parece una conversación entre amigos, que solamente tiene algunas herramientas más que cualquier otra persona. Entonces, para darle justamente fuerza a la profesión, es mostrar herramientas, es hablar en el lenguaje en el que aprendimos, a veces me dicen, hablas muy complicado, ¿no? Uno no habla complicado, yo creo que uno habla con las competencias que habitó, desde el sí, lugar en el que quiere tener el perfil. Para mí también, como vos decías, Jaime, ¿no? Esto de el formato que tiene el código de ética, y después cada uno va tomando su rumbo, ¿por qué? Porque uno se siente muy estructurado con la forma, con lo que decía Guillermo, con esta ontología que vamos aprendiendo, pero después a su vez también necesitamos sacarle todas esas capitas de esa cebolla para encontrarnos con nosotros con cómo queremos mostrarnos. Así que tenemos un largo trabajo acá y creo que este es un muy buen espacio, y ya para ir redondeando, un sí. buen espacio para que podamos sacar una muy linda conclusión y bueno, podamos siempre estar entregando un condimento más a esta profesión, ¿no? En relación a nuestros clientes. Así que Sí, bueno, genial. agradecida y un gusto con Guillermo, que ya tuve el placer de conocerlo, y bueno, y ahora con Héctor. Y gracias, Jaime, por invitarme.
Genial, Laura, es tu espacio. Gracias por tus contribuciones. De hecho, cuando yo le pregunto al consultor coach cómo se diferencia, generalmente lo que me dicen es mis preguntas. Yo las preguntas las uso para ponerme la gorra de coach y luego como consultor doy el consejo. Entonces, ¿saben a quién me imagino cuando hace eso? A Harvey Dent, el personaje de Dos Caras de Batman, porque Sí. como que confunde, o sea, volteo y soy uno y el otro, ¿no? Entonces, bueno, venga, gracias, Laura. Guillermo, Héctor, ¿cómo que les gustaría que termináramos? Bueno, yo encuentro, porque como estuve en contacto con la teoría y escucho y leo, encuentro la respuesta en esto de ser directivo o no ser directivo, con conceptos tan claros como hablar de contenido y continente. Y eso ya, bueno, forma parte de otro análisis, ¿no? Ah, Pero al claro, menos eso claro. me aclara un montón Sí, el sí. poder mirarlo desde ahí, ¿no? Que lo hemos Pero bueno, discutido ya habría que... en otras sesiones, ¿no? El continente Claro, contenido, etcétera, en fin, pero exactamente, siempre es bueno volverlo a recordar. exacto, sí. Así que bueno, gracias porque en realidad estos encuentros sirven para contrastar en mi caso, ¿no? Contrastar. Contrastar y tener más claridad en dónde va el enfoque, ¿no? Bien. Pues gracias, Guillermo, gracias, Laura. Con broche de oro, mi buen Héctor, échale. Bueno, pues yo primero que nada, gracias por la invitación. Primera vez, la verdad, me gustó mucho, volveré, seguro. Qué padre. Creo que estos espacios están geniales, justo como para poder explicar de forma abierta qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, ¿no? Y de una forma, como lo dijo Laura en un principio, muy de abrirnos el corazón como una cirugía y explicarlo todo de forma transparente. Entonces, Sí. eso me gusta mucho porque también ayuda a limpiar la imagen del coach ante el resto del mundo, ¿no? Que es bastante, siempre lo digo, bastante jodida, está, perdón por la palabra, Sí, o pero sucia, o vulgarizada, siempre todo eso. digo Sí, el ejemplo de quien va a hacer un curso de uñas y ya es coach de uñas, y pues, güey, o sea, de verdad, exactamente. o sea, ¿en serio? Exactamente. ¿No? Sí. O sea, no. Y lo de la directividad y no directividad, mira, es una línea tan delgada que es muy difícil no caer en la directividad, la verdad. O sea, yo ahí lo que más bien pienso es no castigarse, más Exacto. bien como darse cuenta y Exacto. reorientar nuevamente, porque somos humanos y caemos también en la directividad sin darnos cuenta. Entonces es Sí. simplemente como tomar la conciencia en el momento y redirigir hacia donde realmente la conversación. Totalmente de acuerdo contigo. Lo único que yo le sumaría es que no podemos percibir algo si no sabemos que existe. Y creo que en la mayoría de los coaches no se tiene claro qué es la no directividad Pero como... por eso estamos nosotros, que vengan aquí, que vengan a estos espacios y Exactamente. lo explicamos. O sea, Claro, y ahí es a donde vamos, ¿no? Entonces yo no puedo cumplir algo que no conozco y que no identifico y según yo lo estoy haciendo y es como cuando te enseñan una grosería en otro idioma, la dices y para ti pues, no tiene ningún sentido porque no entiendes qué estás diciendo, pero para la otra persona es como me estás insultando, ¿no? tal cual, tal Este, cual. en fin. Bueno, les agradezco mucho, no me alargo más. Pasen una bonita semana y dejamos de transmitir y grabar. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por su confianza. Gracias, Gracias, gracias a Jaime. Buenas todos. noches, Gracias. Laura, Hasta Guille. Nos luego. vemos, Gracias. Laura.